Buenas chicos, ¿cómo están? Creo que está grabando. Sí. Vamos a ver metabolismo de aminoácidos, vamos a ver algunas generalidades de las células gastrointestinales y vamos a ver el ciclo de la urea y el destino del esqueleto carbonado. Bien. Ten en cuenta que lo que yo te voy a decir te lo van a tomar, así que tened mucho en cuenta, ¿sí? Vamos a empezar hablando de las células que pertenecen al estómago, las células gástricas. Bueno, vos sabías que la mucosa gástrica es un recubierto de un contenido acuoso que, bueno, de eso se encarga el estómago también, de generar moco gástrico, ¿sí? Y también tiene células que están dentro de unas cavidades, de unas concavidades que forma el estómago y tenemos a las células parietales, que son estas que están acá, a las células principales y a las células tipo enterocormafines, ¿bien? De estas no vamos a hablar mucho porque, bueno, no te preguntan. Pero bueno, vamos a empezar hablando de las células principales, que estas se encargan de secretar un zimógeno. Recordaba que un zimógeno era una enzima que estaba inactiva en sangre y que cuando recibía un estímulo o una catálisis se convertía en una enzima activa y liberaba el péptido inhibidor. Eso lo vimos en la primera clase de enzimas. Las células principales secretan una enzima en forma de zimógeno, que es el pepsinógeno, que tengan muy en cuenta esta porque vamos a hablar muy seguido de esta proteína. Bueno, perdón, de esta enzima. Luego vamos a hablar de las células parietales, que esta, si ustedes se acuerdan, se encargaba de secretar ácido clorhídrico a través de la bomba de protones y también secretaba el factor intrínseco de Castle, que participa en el metabolismo de la vitamina B12. ¿Se acuerdan que el factor intrínseco, qué hacía con la vitamina B12? La recubría para evitar que el pH ácido del estómago la ataque, la destruya básicamente la vitamina B12, y de esa manera favorecía el almacenamiento de la vitamina B12 en el hígado, ¿sí? Porque bueno, el complejo factor intrínseco, vitamina B12, se une a los receptores del YEY1 y favorece el transporte por sangre hasta llegar al hígado. Y bueno, la vitamina B12 se utiliza para la moderación de los glóbulos rojos. Dentro de la célula parietal nosotros tenemos receptores dando cara a lo que es la sangre y tenemos aminas como por ejemplo la histamina, la acetilcolina que es un neurotransmisor y la gastrina también. Esta gastrina se libera en las células delta, creo, del páncreas y también son liberadas por las células G. Bueno, ¿qué hacen estas dos enzimas? Perdón, estas dos neurotransmisores. La acetilcolina va a actuar sobre su receptor muscarínico, que este tiene actividad proteína GQ. Creo que son los receptores muscarínicos impares, M1, M3 y M5. Eso después chequealo por las dudas te lo llegan a preguntar. Y tienes receptores acoplados a GQ. Bueno, ¿qué hacía la GQ? Activaba la fosfolipasa C beta, aumentaba el IP3, el diacilglicerol y el calcio. El calcio va a estimular a la proteína quinasa C y la proteína quinasa C va a activar a la anhidrasa carbónica, va a estimular a la anhidrasa carbónica para empezar a producir ácido. Y la anhidrasa carbónica se va a encargar de producir protones que van a salir a la luz gástrica y que van a reaccionar con el ion cloruro para formar ácido clorhídrico. Y ese es el que le da la característica a la luz gástrica de ser un ácido. ¿Sí? Ahí está el ácido clorhídrico. Y luego tenemos la histamina, que tiene su receptor acoplado a GS, que va a activar obviamente a la adenilato ciclasa, la proteína quinasa A, y te va a terminar estimulando a la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica obviamente va a hacer lo mismo. Va a empezar a secretar protones que van a salir hacia la luz gástrica y van a formar ácido clorhídrico. Y bueno, la somatostatina inhibe la adenilato ciclasa porque, bueno, el receptor de somatostatina corresponde a la GI. Bien. Las células parietales te preguntan nada más en el choice y son estos datitos. La secretina y la colecistoquinina inhiben de forma indirecta la liberación de gastrina. Y eso es lo que tenés que saber. En el choice a veces aparece al revés. La gastrina inhibe la secreción de secretina. Y no, eso está mal. Bien. La colecitoquinina sirve para contraer la vesícula biliar y el conducto pancreático, que recuerden que bueno, la vesícula biliar traía la bilis, que tenía bilirrubina, tenía sales biliares que actuaban sobre la emulsificación de las garras. Y bueno, también provocaba la contracción del jugo pancreático, ¿sí? Y eso es pregunta de choice.
La colicistoquinina estimula la contracción de la vesícula biliar y la secreción del jugo pancreático hacia la segunda porción del duodeno. ¿Qué tenía el jugo pancreático? Las enzimas digestivas, amilasa, lipasa, colesterol esterasa, fosfolipasa 2. Todas esas enzimas van a actuar sobre la digestión de los hidratos de carbono y lípidos. Y luego esto, la secretina se libera principalmente por la presencia de ácido clorhídrico, específicamente en el duodeno y en el yeyuno. Bien, esto es lo que tenés que saber para los choice. La verdad que en el oral no te preguntan mucho esto. ¿Qué pasa en la digestión y absorción de aminoácidos? El único lugar donde sucede esta digestión es en el estómago y en el intestino. Viste que yo te había dicho que se liberaba pepsinógeno por las células principales. Bueno, en la luz gástrica también se libera ácido clorhídrico que te va a provocar una ruptura en el pepsinógeno que te lo va a activar y te lo va a convertir en pepsina. Obviamente el péptido inhibidor se va, ¿sí? Queda la pepsina sola. ¿Y la pepsina sola qué hace? Empieza a agarrar proteínas grandes y las empieza a escindir, empieza a cortar esas proteínas y empieza a generar fragmentos cortos de proteínas, que eso se llaman polipéptidos, ¿sí? Los polipéptidos son proteínas más chiquitas, ¿bien? Luego, te quería mostrar esta imagen que la saqué del libro, que fíjate que acá el pepsinógeno, cuando se convierte en pepsina, esta misma pepsina puede actuar sobre el mismo pepsinógeno produciéndote más y más pepsina. Este proceso, este mecanismo se llama autocatálisis y es muy importante para seguir generando más pepsina. Luego, gracias a la CCK o la colecistoquinina, se secreta el jugo pancreático hacia la luz intestinal. En la luz intestinal vos tenés 4 enzimas que se secretan con el jugo pancreático. El tripsinógeno, el quimiotripsinógeno, la proelastasa y la procarboxipeptidasa o también llamada procarboxipolipeptidasa. Estas enzimas son activadas por la enteroquinasa. La enteroquinasa primero lo que hace es activar al tripsinógeno en tripsina. Eso es lo que hace la enteroquinasa. Luego la tripsina va a activar sobre las otras, va a producir una escisión, o sea, la va a romper a estas enzimas, va a liberar el péptido inhibidor y va a generar elastasa, quimiotripsina y carboxipeptidasa, o sea, la forma activa de estas enzimas. ¿Qué hacen estas enzimas? Empiezan a agarrar, la quimiotripsina, por ejemplo, agarra polipéptidos a la vez que lo agarran las carboxipeptidasas y empiezan a generar péptidos cortos, ¿sí? ¿Y qué hace la elastasa? Principalmente en la carne, vos sabés que hay tejido conectivo, como por ejemplo el colágeno, la elastina, muy importante. La elastasa va a agarrar la elastina y los va a convertir en aminoácidos, ¿sí? Estos aminoácidos posteriormente se van a absorber en el duodeno por un transportador que ya te voy a comentar. Esos péptidos cortos que se te generaron acá van a pasar por 3 enzimas, las aminopeptidasas, las dipeptidasas y las tripeptidasas, que estas se encuentran ancladas en el borde en cepillo de la luz intestinal. ¿Sí? Agarran los péptidos cortos y bueno, lo único que te pueden generar son aminoácidos libres, que estos posteriormente se van a absorber gracias a un transportador acoplado a sodio. Y de esa manera tenés aminoácidos provenientes de la dieta para servir para varias cosas. Acá está un pequeño resumen, esta imagen la saqué de una de las diapos de los profes, que está bueno para que lo estudies así rapidito, digamos, para que entiendas cómo funciona la digestión y absorción de aminoácidos. ¿Bien? Te voy a explicar la estructura general de los aminoácidos y vas a tener en cuenta 3 cosas. Que ese carbono que está en el centro, principalmente ese, se llama carbono alfa centroquiral o carbono central. Y es el carbono principal. ¿Por qué? Porque se encuentra unido a 3 cosas distintas. Se encuentra unidos a un grupo amino, ¿sí? Que le da la característica al ácido de ser aminoácido. ¿Bien? Este grupo carboxilo se encarga de darle la característica al ácido de ser un cetoácido, porque este también se llama grupo cetona. Ya vamos a ver más adelante cuáles son los cetoácidos. Y luego está el hidrógeno, que bueno, este le aporta electronegatividad, creo. Sí, creo que sí. Nada, tiene un hidrógeno ahí de prepo. Y luego está la cadena carbonada, que esta va a servir para producir energía. En realidad la cadena carbonada es todo esto.
es todo esto, menos el grupo amino. Y ten en cuenta esto, porque el destino de la cadena carbonada va a ser producir energía, ¿sí? Bien, existen muchos tipos de aminoácidos diferentes y cada uno va a variar en su estructura, ¿sí? Ten en cuenta eso, va a variar mucho en su estructura. Principalmente va a variar en su estructura debido a que van a tener distintos destinos, ¿sí? Por ejemplo, hay aminoácidos gluconeogénicos que van a participar de la síntesis de glucosa y hay aminoácidos cetogénicos que van a participar de la síntesis de cuerpos cetónicos. Y eso es muy importante que lo sepas. ¿Bien? Bien. Bien. Dado que existen, muchos aminoácidos diferentes, vos podés sintetizar distintas cosas a través de su cadena carbonada. Bien. Lo más importantes para mí son estos dos, aspartato y glutamato. Y bueno, la alanina también que falta ahí. ¿Sí? Esos tres que te acabo de nombrar son sustratos gluconeogénicos. O sea, la cadena carbonada de esos aminoácidos son sustratos gluconeogénicos. Y eso lo tenés que saber. ¿Bien? Te voy a contar más o menos de qué trata esta imagen y te voy a dar una explicación de qué es lo que te pueden tomar de aquí. Tenés que saber de dónde provienen los aminoácidos. Primero, bueno, ya lo viste, de la absorción en el intestino a través del transportador acoplado a sodio. También proviene de la degradación de proteínas tisulares cuando vos sufrís atrofia muscular o estás mucho tiempo en ayuno prolongado. Las proteínas de tus músculos, por ejemplo, empiezan a degradarse y a generarte aminoácidos. ¿Sí? Esos aminoácidos pueden utilizarse para distintas cosas. Todos los aminoácidos van a parar al hígado, que ahí tienen su fondo metabólico común. Es como un almacenamiento de aminoácidos. ¿Sí? Luego están las síntesis de aminoácidos que ocurren en el hígado y te van a preguntar cómo ocurre la síntesis de aminoácidos. Y ocurre a través de la transaminación. Se transamina un aminoácido con un alfa-cetoácido. ¿Para qué? Para generar otro aminoácido. Bien, y eso lo tenés que saber. La síntesis de aminoácidos ocurre en el hígado. Ese aminoácido, bueno, va a parar al hígado. Y todos sus aminoácidos que te llegaron por estas tres orígenes se van a utilizar para sintetizar proteínas. Bueno, a partir de aminoácidos puedes sintetizar las proteínas del complemento, las proteínas plasmáticas de la coagulación, la albúmina, la hemoglobina, enzimas como por ejemplo la glucoquinasa, ¿sí? Este es un conjunto de aminoácidos. Bueno, sabes que una enzima es una proteína. Bueno, puedes sintetizar proteínas, puedes sintetizar hormonas proteicas como por ejemplo del aminoácido tirosina podés sintetizar las hormonas tiroideas, la T3, la T4, ¿sí? Esas hormonas podés sintetizarlas a través del aminoácido tirosina. La síntesis de compuestos nitrogenados no proteicos, como por ejemplo otras hormonas, la colina, que es un alcohol, la creatina, que esta, si vos te acordás, la creatina, ¿de qué se encargaba? De generarte enlaces fosfato en su estructura. Este compuesto nitrogenado, así se llama y así le vas a decir en el oral, se encarga de almacenar enlaces fosfato para utilizarlos para regenerar ATP. Y eso ya lo vimos. Si no te acuerdas, puedes ir a la clase de enzimas séricas para visualizar mejor cómo actuaba la CPK, la creatinfosfoquinasa. Puedes sintetizar bases nitrogenadas, como por ejemplo las purinas y las pirimidinas, que eso lo vamos a ver en clase de bases nitrogenadas. Se pueden sintetizar coenzimas también, los cofactores de las coenzimas puedes utilizarlo para sintetizar coenzimas. El glutatión que participa tiene un efecto antioxidante, acordate que el glutatión se encargaba de aceptar hidrógenos y electrones y cedérselos al peróxido de hidrógeno para generar agua y oxígeno. Eso ya lo vimos. La melanina, que es la proteína pigmentaria de la piel que le da el color a la piel, pero lo más importante, esos aminoácidos los puedes utilizar para producir energía en forma de alfa-cetoácidos, que esto yo que te dije que era. Los alfa-cetoácidos son los cuerpos carbonados, los esqueletos carbonados de los aminoácidos que pueden ser gluconeogénicos, que pueden generar glucosa, o pueden generar cuerpos cetónicos, que son aminoácidos
cetogénicos, que son únicamente 3, y lo vas a anotar: leucina, lisina y histidina. Bien, esos son los aminoácidos cetogénicos. Todos los demás son aminoácidos gluconeogénicos. ¿Cómo sucede el catabolismo de aminoácidos? Bueno, el catabolismo de aminoácidos ocurre en el hígado, ¿sí? Principalmente en el hígado, y el primer paso para catabolizar los aminoácidos es la transaminación, ¿sí? Son reacciones de transferencias de grupos aminos. Ocurre en diabéticos tipo 1 y en ayuno, ¿sí? Se catabolizan muchos ácidos, hay mucha proteólisis en los diabéticos tipo 1 descompensados. ¿Y de dónde provienen los aminoácidos? Vienen de la proteólisis que ocurre en los tejidos musculares, como por ejemplo el músculo esquelético, en el corazón, en el sistema óseo también hay proteínas que se empiezan a destruir. Y así. Acá ocurre el catabolismo de aminoácidos, en el hígado. ¿No? ¿Qué es lo que sucede? Fíjate las dos diferencias. El aminoácido es el ácido con el grupo amino, ¿sí? Es un ácido, un cuerpo carbonato con un grupo amino. Y el cetoácido es un ácido con un grupo cetona. Y por eso se llama cetoácido. Alfa-cetoácido y cetoácido es lo mismo. ¿Bien? Las transaminasas que están en el hígado se encargan de generar aminoácidos nuevos. Fíjate que vos a partir de un aminoácido podés obtener otro aminoácido todo distinto. ¿Sí? ¿Qué hacen las transaminasas? Agarran el grupo amino, se lo transfieren al cetoácido y el cetoácido se convierte en aminoácido y el aminoácido que perdió el grupo amino se convierte en cetoácido. Así generas un cetoácido por un lado y el aminoácido por el otro. Este cetoácido, ¿qué va a hacer? Va a servir de sustrato o gluconeogénico o cetogénico. Y este aminoácido va a seguir pasando por otras reacciones que vamos a ver más adelante. Vos sabés que a través de la proteólisis vos generás aminoácidos. Todos esos aminoácidos provenientes de la proteólisis, alanina, arginina, aspartato, cisteína, cistina, fenilalaninina, todos estos aminoácidos provienen de la proteólisis. O bueno, a través de la absorción en el intestino también. Pero principalmente de la proteólisis porque estamos hablando de un proceso patológico como por ejemplo la diabetes o un proceso metabólico como por ejemplo el ayuno prolongado. La proteólisis te genera aminoácidos que estos se liberan a la sangre y van a parar al hígado. Aquí se encuentran con 3 cetoácidos: el piruvato, el oxaloacetato y el alfa-cetoglutarato. Todos estos aminoácidos al combinarse con el piruvato o el oxaloacetato te van a terminar generando alfa-cetosácidos y alanina y aspartato. Estos dos vos podés transaminarlos con un alfa-cetoglutarato, que es un ácido básico, un alfa-cetoácido, y podés generar alfa-cetoácidos y un glutamato. ¿Qué te tiene que quedar de esta imagen? Que vos cualquier aminoácido que venga, lo transaminás, generás alanina o aspartato, y esos dos compuestos los podés volver a transaminar con un alfa-cetoácido. ¿Qué generás? Glutamato. Y este tiene que ser el fondo común, el glutamato. El glutamato luego se desaminará y genera alfa-cetoglutarato por un lado y grupo amino por el otro, que ya vamos a ver de qué se trata este grupo amino amoníaco o ion amonio. Acá está lo que yo te estaba hablando. La alanina o el aspartato se transtaminan con el alfa-cetoglutarato. La alanina lo hará a través de la ALAT o alanina aminotransferasa. Se llama así porque vos transferís el grupo amino de la alanina al alfa-cetoglutarato. Y se llama glutámico pirúvico transaminasa porque hace referencia a los productos que vos generás a partir de esta enzima. El glutámico pirúvico transaminasa se genera glutamato por un lado y piruvato por el otro. Ahora, ¿dónde va a parar este piruvato? Estamos en ayuno. ¿Qué está activo en el hígado durante el ayuno? La gluconeogénesis. Este piruvato va a ir a parar a la gluconeogénesis. El aspartato y el alfa-cetoglutarato se transaminarán por la aspartato aminotransferasa o por la glutámico oxalacético transaminasa. Este nombre hace referencia obviamente a los productos que se generan y este nombre hace referencia al sustrato principal, que es el aspartato. El oxalacetato irá a parar ¿a dónde? Estamos en ayuno, estamos en el hígado. ¿Qué hará el oxalacetato? Bueno, es sustrato gluconeogénico.
Recordaba que vos para sacar el oxaloacetato de la matriz, ¿qué hacías? Generabas malato a través de la malato deshidrogenasa, esa salía a través del transportador aspartato malato, el malato salía y proveía de oxaloacetato para la fosfenolpiruvato carboxigenasa, que esa es la enzima de la gluconeogénesis. Bien. Estas son enzimas hepáticas y aumentan en sangre cuando hay destrucción hepática, o sea, cuando tenés un daño en el hígado. Luego de que hayas obtenido glutamato a través de estas dos reacciones, ese glutamato se va a desaminar, le vas a sacar el grupo amino. Esto ocurre en la mitocondria, ¿sí? Todas estas reacciones que estuvimos viendo hasta ahora ocurren en la mitocondria. ¿Y qué vas a hacer? Vas a desaminar y vas a oxidar el glutamato, generando NASH reducido por un lado y alfa-cetoglutarato por el otro. Ese NASH reducido, ¿a dónde se irá? Estamos en la mitocondria. El NASH reducido va directamente a la cadena respiratoria. Y desde ahí empezás a generar energía. Y bueno, el alfa-cetoglutarato, ¿te acordás que esta reacción formaba una de las reacciones anapleróticas del ciclo de Krebs? Bueno, el alfa-cetoglutarato es un punto alimentador del ciclo de Krebs. Y de esa manera vas a tener el ciclo de Krebs funcionando en ayuno prolongado y produciéndote energía. Y también tenés el NASH reducido que va a parar al complejo 4, complejo 1 de la cadena respiratoria, entregando hidrógenos y electrones. Y bueno, el ion amonio que se libera tiene bastantes reacciones. Acá está la reacción proveniente del libro y verás que este grupo amonio tiene una carga positiva. Hace referencia a que está en forma protonada, está en forma de ion. ¿Sí? Ya vamos a ver esto. ¿Cuáles son las diferencias entre los derivados nitrogenados? Cuando el grupo amino está unido a un cetoácido, conforma el compuesto aminoácido, pero también este grupo amino se llama grupo amino, así como dice la palabra. Pero cuando el grupo amino se libera en forma de ion amonio. Y ahí es donde puede agarrar un protón y convertirse en amoníaco. El amoníaco, fíjate que no tiene ninguna carga, o sea, es una molécula no polar, no posenta cargas, está neutralizado. Ese amoníaco se combina con agua para poder formar el ion amonio. El ion amonio tiene carga, es un guión, está en forma protonada. ¿Qué termina liberando? Radicales oxidrilo. Y de esa manera provee de especies reactivas de oxígeno, porque el radical oxidrilo es una especie reactiva del oxígeno. Y esta reacción es reversible, o sea, vos podés juntar el ion amonio con el radical oxidrilo para volver a generar amonio por un lado y agua por el otro. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Si te lo van a preguntar. El amoníaco es no polar, puede atravesar las membranas dado que no tiene carga, puede atravesar la barrera hematocefálica y quédate con ese dato, porque después te voy a hablar de encefalopatía hepática, y es volátil. O sea, puede eliminarse a través de, por ejemplo, la reacción. El ion amonio es polar, tiene carga. Dada esa carga, no puede atravesar las membranas, no puede atravesar la barrera hematocefálica. Y aparte es no volátil, no se puede eliminar. Y esas son las principales diferencias que te toma el choice y el oral. Aprender a diferenciar entre estas dos. La primera diferencia está en las cargas. El amonio no tiene, el amoníaco sí. El amoníaco no tiene, el ion amonio sí. Y por esa carga no puede atravesar ninguna membrana. Este ion amonio, bueno, como estamos en el hígado, va a salir y va a dirigirse al ciclo de la urea. Bueno, en realidad no sale, el ciclo de la urea empieza en la mitocondria y termina en el citoplasma. Nosotros, para eliminar el ion amonio, que es tóxico porque se puede convertir en amoníaco, lo debemos eliminar del organismo, sí o sí, porque es tóxico el amoníaco. ¿Qué empieza a pasar? ¿Viste que yo te había hablado de la proteólisis y de los aminoácidos? ¿Cómo hacen los tejidos para eliminar el amoníaco que proviene de la proteólisis y de los aminoácidos? Haz de cuenta que los tejidos liberan glutamato también, porque bueno, es un aminoácido que lo liberan los tejidos también, las neuronas utilizan el glutamato como fuente bueno, en realidad el glutamato es un neurotransmisor excitatorio. Y bueno, para eliminarlo vos necesitas transaminarlo.
Sí, claro, sí, no. Agregarle un grupo amino o un amoníaco. Nosotros para eliminar el amoníaco de los tejidos lo tenemos que juntar con un glutamato. ¿Qué terminamos generando? Glutamina. De esta forma nosotros hacemos o creamos un mecanismo de eliminación de amoníaco, que es a través de la glutamina, y te lo van a preguntar en el oral. Ese es el primero. ¿Sabes cuál es el segundo? El ciclo de la alanina. De esa manera nosotros eliminamos amoníaco de forma no tóxica. Esta reacción está catalizada por la glutamina sintetasa y esta glutamina viaja a sangre y llega al hígado. De esta manera nosotros podemos eliminar el amoníaco que está en los tejidos de forma no tóxica. Ahí está la reacción. Fíjate que en la reacción se gasta ATP. Por eso decimos y vamos a considerar que la glutamina sintetasa utiliza ATP. La glutamina cuando llega al hígado se rompe básicamente, le agregas agua, es una reacción de hidrólisis, y está catalizada por la glutaminasa y terminas obteniendo glutamato. De esa manera vos, ¿qué hiciste? Transportaste el amonio de forma no tóxica. Porque bueno, los tejidos eliminan amoníaco a veces. La glutamato deshidrogenasa se encargará de deshidrogenar al glutamato, generar amonio por un lado y alfa-cetoglutarato. Yo cuando te hable de amonio siempre hago referencia o al ion amonio o al amoníaco. Son lo mismo. Yo lo voy a tratar de la misma manera. Bien. Todos estos los dos ionamonios que salieron del glutamato, van a ir a parar al ciclo de la urea. Y el alfa-cetoglutarato, como estamos en ayuno, va a proveer de sustrato para la gluconeogénesis y va a proveer de sustratos ¿para qué? Para el ciclo de Krebs. Y de esa manera generar energía. El ciclo de la urea comienza en la matriz mitocondrial. ¿Qué hago con ese amoníaco que llegó al hígado para tratar de eliminarlo? Porque el amoníaco es tóxico. El ciclo de la urea empieza con la condensación del dióxido de carbono y el amoníaco. Eso lo hace a través de la carbamilfosfato sintetasa 1. Esta es la 1. Ten en cuenta eso. Y termina formando el carbamilfosfato. El carbamilfosfato se condensará con la ornitina a través de la ornitina transcarbamilasa y formará citrulina. Esa citrulina tiene que salir de la mitocondria a través de un transportador de citrulina. Aquí es donde se encontrará con el aspartato y te pregunto, ¿de dónde proviene ese aspartato? Bueno, proviene del aspartato aminotransferasa. Resulta que esa reacción, la ASAT, es reversible. O sea, podés convertir aspartato y alfa-cetoglutarato en glutamato y oxalacetato, o podés convertir aspartato y alfa-cetoglutarato a partir del glutamato y el oxalacetato. Esta reacción que habíamos visto de las transaminasas. Esas transaminasas son reversibles. El aspartato y la citrulina se condensarán y terminan formando el arginino succinato a través del arginino succinato sintasa. Estas reacciones de síntesis. El arginino succinato se convertirá en arginina y en fumarato. Ahora te pregunto, ¿qué hará esa arginina? La reacción que cataliza, la enzima que cataliza estas reacciones es la arginino succinasa. La arginino succinasa se encarga de degradar el arginino succinato y convertirlo en fumarato y arginina. La arginina se degradará por la enzima arginasa y terminará liberando ornitina y urea. Y ahí convertiste la urea. ¿Dónde irá esa urea? Directamente al riñón. Se liberará sangre, transportará el amoníaco de forma no tóxica y ahí tenés el tercer mecanismo de eliminación del amoníaco, que es a través del ciclo de la urea. ¿Cuántos mecanismos viste que eliminaban la urea? 3. La glutamina. Perdón, ¿cuántos mecanismos viste que eliminaba el amoníaco de forma no tóxica? La glutamina, el ciclo de la alanina y el ciclo de la urea. Y eso te va a preguntar la Marcela. La ornitina entrará a través del cotransportador citrulina-ornitina. Este transportador saca citrulina y mete ornitina. Y esa ornitina servirá de sustrato para el ciclo de la urea. ¿Por qué el ciclo de la urea es un ciclo? Porque el producto final, que es la ornitina, es el sustrato inicial, que es la ornitina. Porque el amoníaco y el dióxido de carbono, no son sustratos iniciales. El ciclo de urea empieza acá.
entre la condensación del carbamilfosfato y la ornitina. ¿Qué hará ese aspartato? Primero vamos con la urea. La urea obviamente va a ir a sangre, va a transportar el amoníaco de forma no tóxica y se eliminará por orina. ¿Qué hace la urea en la orina? Le aporta osmolaridad al intersticio medular y aparte se elimina por orina. Y sirve de marcador como clearance de creatinina y urea. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso de fisiología? El fumarato ingresará a la mitocondria y irá a parar al ciclo de Krebs. Recordad que el fumarato eh, participa de la reacción de la malato deshidrogenasa, donde vos convertías el fumarato en malato. Y el malato se convertía en oxaloacetato y el oxaloacetato se condensaba con el acetil-CoA para convertir citrato. Y el aspartato, ¿de dónde proviene de la mitocondria? Porque vimos que proviene del hepatocito por las transaminasas. Bueno, resulta que vos tenés aspartato aminotransferasas en el citosol del hígado, del hepatocito, perdón, y en la mitocondria. O sea, es una isoenzima. Y eso te van a preguntar. La ASAT o la aspartato aminotransferasa es una enzima mitocondrial y citosólica. Esta es la relación que te piden que hagas. ¿Cuál es la relación entre el ciclo de Krebs y el ciclo de la urea? Bueno, a través del fumarato, ¿sí? Y a través del aspartato, porque el aspartato también se puede transaminar generando alfa-acetoglutarato y oxalacetato. Que bueno, ese oxalacetato ¿a dónde ingresará? Al ciclo de Krebs. Y el fumarato obviamente proveerá de sustratos para el ciclo de Krebs para continuar con las reacciones del último. Esa es la relación entre el ciclo de Krebs y el ciclo de la urea. Ahora, yo te pregunto, ¿de dónde provienen los grupos aminos de la urea? Porque la urea tiene dos grupos aminos. Uno proverá de la síntesis del carbamilfosfato. Recordad que este carbamilfosfato, ¿qué hacía? Bueno, está cortada acá la imagen, pero agarraba un dióxido de carbono y un amoníaco y lo generaba carbamilfosfato y ahí ya tenés el primero. Ahora, la arginina-succinato sintasa agarra el grupo amoníaco del aspartato y lo junta con la citrulina para formar este compuesto. Fíjate que acá tenés dos grupos aminos. Esta es una unión amídica, no le des importancia. ¿Bien? De ahí provienen los dos grupos aminos de la urea. ¿Hacia dónde va la urea? Bueno, una parte de la urea se secretará por orina y otra parte le aportará a la intersticio medular una concentración hipertónica, o sea, lo hará hiperosmolar al intersticio. Resulta que el riñón también puede generar glutamina. La glutamina sufrirá reacción de hidrólisis por la glutaminasa, liberará ese amonio. Ese amonio podrá ser eliminado por orina normalmente o podrá agarrar un protón y convertirse en ion amoníaco. Este ion amoníaco sale a través de un contratransportador de sodio y amoníaco, de sodio y ion amonio, y este ion amonio se podrá combinar con el cloro formando el cloruro de amonio. ¿Y de qué se encarga este cloruro de amonio? De regular el pH de la orina. También el amoníaco que sale así nomás, o sea, el amoníaco que puede difundir a través de las membranas, porque acordate que es polar, bueno, es no polar, no tiene carga. Se puede combinar con un ion protón y formar el ion amonio. Ese ion amonio se combina con el cloro para poder regular el pH de la orina. Porque recordad que el protón que está saliendo por este cotransportador te está aportando protones al medio y te lo está volviendo ácido. Y de esa manera el amoníaco y el ion amonio te aportan regulación del pH en la orina. Es una forma de regular el pH de la orina. Y esta es la lanzadera del aspartato malato, de la que tanto te hablaba. Tenés que saber cuál es su función. La función es transportar iones e electrones e hidrógenos desde el espacio, desde el espacio intermembrana o desde el citosol hacia dentro de la matriz mitocondrial. Eso lo hace a través de la malato deshidrogenasa. ¿Qué hacía la malato deshidrogenasa? Convertía el oxaloacetato en malato porque esta reacción era reversible. El oxaloacetato se reducía a malato y el malato entraba con esos hidrógenos y electrones hacia dentro de la matriz mitocondrial. Acá le cedía esos electrones e hidrógenos a un lado oxidado, volviéndolos reducidos. Acá la reacción está al revés. Ese oxaloacetato se podía transaminar con el glutamato y bueno, al transaminarse te genera aspartato y el glutamato se convierte en alfa-acetoglutarato.
Ese alfa-cetoglutarato sale por el mismo transportador que entró el malato. ¿Viste que el malato entró? Bueno, el alfa-cetoglutarato está saliendo por ese mismo transportador. Ese oxaloacetato que se transaminó con el glutamato para generar aspartato sale a través de un transportador que te está sacando aspartato y te está metiendo glutamato. El glutamato está entrando y el aspartato está saliendo. El aspartato se transaminará con el alfa-cetoglutarato para generar oxaloacetato y glutamato. El oxaloacetato se volverá a reducir, a convertirse en malato, volverá a traer hidrógenos y electrones hacia dentro de la matriz. ¿Y dónde va a parar este NAR reducido? Bueno, al complejo 1 de la cadena respiratoria, a dejar electrones e hidrógenos para generar un gradiente de protones para terminar liberando energía a través de la ATP sintasa. Esta transportadora no es tan esta lanzadera, perdón, no es tan preguntada, pero estudiarla por las dudas, ¿sí? ¿Qué estás viendo que está haciendo el oxaloacetato? Está llevando hidrógenos y electrones hacia dentro de la matriz. Y eso es lo que tenés que saber. Para eso sirve la lanzadera del aspartato malato. Como verás, la misma reacción que ocurre afuera, ocurre adentro. La malato deshidrogenasa es una isoenzima, es una enzima bilocular. Está adentro, en la matriz, y está afuera también. Y la transaminasa, la GOT, está dentro y está afuera también. Perdón, está afuera y está dentro también. Dentro de la mitocondria. Por eso son enzimas biloculares. Se encuentran en ambos compartimientos. Y de esa manera terminamos catabolismo de aminoácidos.